Dice la palabra de Dios desde el verso 38. Este pasaje, bueno, vamos a rápidamente, ¿no? Este pasaje es la historia cuando le avisan a Jesús que su amigo Lázaro estaba gravemente enfermo. Jesús se queda esperando un par de días a las afueras de Betania y cuando llega Lázaro ya había muerto. Entonces Jesús se acerca hasta la tumba de Lázaro y el versículo 38 dice: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta historia desde, bueno, los que venimos a la iglesia desde muy chicos? Eso habla de muchos años atrás. Una de las primeras historias que las maestras de escuela dominical nos enseñan es esta historia. Y es impresionante la palabra de Dios, que es viva, porque la podemos leer 1000 veces y 1000 veces Dios te habla de formas diferentes. Ayer a la noche estuvimos con Gaby, con Ulises y Cristina y Horacio y Mariana en un aniversario de una iglesia ahí cerca de Pilar. Nos invitaron a Ulises y a mí a predicar, o sea, predicar a dúo. Es una cosa media rara, pero la cuestión es que armamos algo como para... Ulises cantaba, yo hablaba. Ulises cantaba, yo hablaba. Y Ulises hablaba después. Y cuando Ulises empezó a desarrollar un pasaje que lo leí 1000 veces, mientras Ulises decía: pero ¿y de dónde sacó esto? Claro, Dios me estaba hablando a través de lo que él estaba diciendo, que yo le había escuchado 1000 veces. Encima nosotros terminamos de predicar y había muchos pastores invitados a ese aniversario y terminamos de predicar y mientras estábamos hablando yo veía que mucha gente lloraba, pero eran los pastores que habían ido. Entonces cuando termino de hablar se nos acercan en forma de a uno los pastores con su esposa a decirme: Dios me habló. Y en realidad nosotros le estábamos hablando a la iglesia de ahí y Dios le estaba hablando a los pastores que habían ido de visita. Entonces me doy cuenta que la palabra de Dios es viva, que habla a gente que nosotros no pensamos hablar. Por eso digo, todo lo que se predicó al aire libre y se gritó a los 4 vientos, literalmente a los 4 vientos, gente de la autopista escuchaba la voz de Carlos Anacondia, no sabemos el impacto que va a trascender, lo que puede llegar a provocar en las personas cuando alguien se para y habla de Cristo. Y esto me pasó con esta historia. Y en esta historia, que habla de un Lázaro que era amigo de Jesús, porque Betania era el lugar donde, según los evangelios, Jesús fue más veces a visitar a sus amigos, porque Betania era el lugar donde Jesús se sentía cómodo. Lo vemos a Jesús en la casa de Marta y María y Lázaro, pero también lo vemos a Jesús en la casa de un tal Simón que había sido sanado de lepra en Betania. Y cada vez que lo vemos a Jesús cenando con amigos es en Betania. Betania era la aldea donde más veces pasó Jesús, porque él se sentía cómodo en Betania. Y esta historia se desarrolla en Betania con 3 amigos de Jesús: María, Marta y Lázaro. A tal punto que en el versículo 35, que no leímos recién, no lo leímos, está el versículo más corto de la Biblia donde dice: Jesús lloró por la pérdida de su amigo Lázaro. Y en ese escenario de muerte, de tristeza y de angustia, resonaron en el aire 3 voces muy fuertes para esa circunstancia.
Porque en primer lugar resonó la voz de la duda. La duda de su hermana Marta, cuando Jesús dice, quiten la piedra, y Marta dice, no, maestro, ya está podrido, tiene olor a podrido, hiede ya. Jesús le estaba diciendo, quiten la piedra. Pero la voz de la duda sonó fuertemente en ese atardecer a través de Marta. Marta le estaba diciendo, ya es tarde, tendrías que haber venido antes. Ya es tarde, no hay más nada que hacer. No hay más solución, no tiene arreglo, ya está. La voz de la duda. Quiero decirte que la duda te aleja de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dice la palabra de Dios que cuando pidas, pedí con fe, no dudando nada, porque el que duda es como la onda del mar. Si Jesús le dijo quita la piedra, es porque Él iba a hacer algo. Querido, si vos te dejás invadir por la duda, es obvio que Dios no va a poder actuar, porque Dios actúa donde hay fe. Porque el que mueve la mano de Dios es tu fe. Cuando Ulises ayer hablaba de la mujer que tocó el manto, la Biblia aclara muy bien y dice, hija, tu fe te ha hecho salva. Tu fe. La duda te aleja del propósito de Dios. Y Marta le dice, ya es tarde, ya no hay más nada que hacer. Y doy gloria a Dios porque en este lugar hay mucha gente que la sociedad le dijo, este tipo no tiene cura. Y hoy están acá glorificando el nombre del Señor y dando gracias a Dios. Gente que le había dicho, tu familia ya está destruida, y hoy los vemos alabando a Dios. Ese es el Dios que todo lo puede, pero actuó en gente que le creyó a Dios a pesar del escenario. Pero había otra voz que resonaba mucho más fuerte que la voz de la duda, y era la voz de la realidad. La realidad, ¿qué era? La realidad me dice que había una cueva donde había muertos ahí, y dentro de esos muertos estaba Lázaro. La realidad era terrible. Y no solamente que había un muerto, sino que había una piedra. Y no solamente había un muerto y había una piedra, sino que era la realidad del tiempo que había transcurrido. Más de 3 días. La realidad era triste. La realidad era terrible. La realidad que Jesús estaba viviendo era muy, muy adversa. Ya habían pasado casi 4 días. Había un muerto, había una cueva, había una piedra. Esa era la realidad que Jesús estaba viendo. Quiero decirte y declararte una palabra de Dios en el nombre de Jesús. Cuando la realidad es tan oscura, cuando la realidad es tan adversa, es el escenario ideal para que Dios obre sobre tu vida. Cuando la realidad es totalmente negativa, está todo dado para que Él actúe. Porque en ese momento, en esa realidad, Jesús dijo, me importa 3 pocos, 3 cominos esta realidad. Quiten la piedra. Ahora entro en escena yo. Antes no entró porque todavía estaba vivo. Él quería demostrar su poder sobre esa triste realidad. Cuando todo estaba negro, cuando todo estaba oscuro, cuando no había más nada que hacer, todo estaba preparado para que Cristo aparezca en escena. No sé cómo es tu realidad, querido hermano, pero quiero declararte en el nombre de Jesús. Si tu realidad para vos es tan oscura y tan adversa, es el escenario ideal para que aparezca Cristo y se glorifique y declare resurrección, declare vida sobre tu angustia, sobre tu tristeza, sobre tu matrimonio, sobre tu economía. Y ese Cristo de poder está acá. Está acá para cambiar tu realidad. Está acá para levantarte. Está acá para darte vida y vida abundante, dice su palabra. Por eso Jesús le dice, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Él quiere soltar de ese espíritu de resurrección
sobre cada uno de nosotros en esta noche. Y yo no tengo duda que Dios va a hacer algo y nos va a sorprender. Si vos crees que Dios puede cambiar tu realidad, no tengo duda de que Dios lo va a hacer. Si viniste a buscar un milagro de parte de Dios, Él está acá para hacerlo. Tenés que creerle en el nombre de Jesús. Siento profundamente que Dios va a operar milagros de sanidad en estos días. Ayer nos tocó vivir una situación muy compleja con mi esposa y los chicos que fueron con nosotros. Estábamos en el culto y previo al culto, mientras se estaba cantando, había una chica con una guitarra, una flaquita, una nena, una chica muy linda, con una alegría, adoraba a Dios y cantaba y saltaba como podía. Hermosa chica. Esa chica era la nuera del pastor. Pocas materias para recibirse de médica, de doctora. Tiene un cáncer terminal y el cáncer le tomó todos los pulmones, hasta el punto que lo único que puede hacer es cantar, porque cuando la vemos después no se puede ni levantar porque se agita. Oramos por ella. Me vine muy mal a mi casa, muy mal. Me levanté temprano pensando en ella y en tantos hermanos que están padeciendo de nuestra congregación. Pero siento tan profundamente que Dios va a desatar una unción de milagros sobre este lugar. Queridos, no hace falta que nadie ore por vos. Simplemente si le crees a Dios, yo creo en el nombre de Jesús que viene una unción de milagros sobrenaturales sobre este lugar. Y vamos a empezar a escuchar y a ver milagros que nunca habíamos visto. Tenés que creerlo en el nombre de Jesús. Yo siento fuertemente que hay una unción de milagro de sanidad que se empieza a desatar sobre este lugar. Estuvimos orando muchos años para que esto suceda. Llegó el tiempo en el nombre de Jesús que los milagros van a empezar a aparecer. Los milagros van a aparecer. Y cuando orábamos por esa niña, yo decía: Señor, lo hiciste tantas veces, una vez más. No quiero pensar en una tragedia sobre esa familia, como tantos que están sufriendo. Pero creo en el nombre de Jesús. No me voy a resignar a ver a una persona enferma. Yo creo que Dios sana y Dios sigue haciendo milagros, y el poder de Dios se va a desatar sobre este lugar, porque era el plan de Dios. Dios quiere sanarte. Él murió, dice su palabra, que por su llaga yo fui curado, vos fuiste curado. Hay poder de Dios. Por eso quiero declararte la misma palabra que Jesús le declaró a Marta. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. ¿Cuántos lo creen a esto? Decile amén y créelo en el nombre de Jesús. Vas a ver la gloria de Dios desatada sobre tu vida. Y ante esa voz, esos escenarios, el escenario de la duda, el escenario de la realidad, sonó una voz mucho más fuerte, que fue la voz del mismo Jesús. Y Jesús, al hablar, al abrir su boca, dio 4 órdenes a esa realidad que se estaba viviendo. Porque la primera orden que Él da es: quiten la piedra. Hermanos, para Jesús era muy simple correr la piedra. Él venía de parar una tormenta. Él venía de una pesca milagrosa. Él venía de resucitar muertos. Para Él no era nada correr la piedra. Si Jesús le ordenaba la piedra salía corriendo. Pero Jesús, cuando ordena quiten la piedra, es porque hay algo que nosotros tenemos que hacer que Él no hará por nosotros. Siempre va a haber algo que nosotros debemos hacer, que Él no lo hará por nosotros. Dice la palabra de Dios que la fe sin obra es muerta. Hay algo que tenés que hacer, no para ayudar a Dios, sino para activar tu fe. Vemos hermanos que nos piden oración para conseguir trabajo, pero vemos a otros hermanos
que los martes a las 6 de la mañana vienen con su currículum a buscar trabajo. Esos son los que consiguen. Son los que madrugan para venir a buscar al Señor aquí. Una cosa es tener fe y otra cosa es ser crédulo. Son dos cosas totalmente diferentes. Porque la credulidad es un pensamiento mágico. La credulidad fue lo que Satanás quiso provocar en Jesús cuando le dijo: si sos el Hijo de Dios, tirate, total, Él te va a cuidar. Eso es ser crédulo, no es tener fe. Ser crédulo es: dejé el auto en la puerta con los vidrios bajos, total, el Señor me lo cuida. Eso no es fe, eso es ser inconsciente. O como uno esta semana me dijo: dejé el trabajo. ¿Por qué? Porque el Señor me va a dar uno mejor. Y mientras tanto, miramos la tele todo el día. Eso no es fe, eso es ser vago. Con amor, hermano, está todo bien. Fe es otra cosa. Dice la palabra de Dios: por la fe Dios le dijo a Abraham que haga un arca. A Noé, por la fe Dios le dijo a Abraham que se vaya y deje su tierra. Por la fe empezó a caminar, empezó a hacer algo. Hay algo que nosotros debemos hacer, que Dios no lo hará por nosotros. Miren, hermanos, para que Dios actúe, seguramente hay una piedra que tenés que quitar. Y esa piedra la tenés que quitar vos. Y estoy hablando de decisiones que tenés que tomar para que Dios actúe. Para que Dios actúe, para que haya resurrección, hay una piedra que hay que correr. Quizás tenga que pedirle perdón a alguien. Eso es una piedra que está impidiendo el fluir de Dios sobre tu vida. Quizás Dios te está demandando más tiempo en su presencia y no lo estás haciendo. Son piedras. Mira lo que dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, verso 19. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Son piedras que no dejan el fluir de Dios sobre tu vida. ¿Qué piedra tenés que quitar para que el poder de Dios se manifieste en tu vida? Porque Dios, como tantas veces lo dije, no es un Dios que vino para calmar nuestros caprichos. Dios es un Dios que quiere la libertad total en nuestras vidas. Pero hay decisiones que tenemos que tomar. Son piedras que tenemos que correr. Hay cosas que tenemos que hacer. Queridos, hay malos hábitos que tenés que desterrar. Dios no lo hará por vos, porque es una decisión que vos tenés que tomar. Es una decisión que vos tenés que hacer. Es algo que tenés que decidirte a hacerlo. Es una decisión. ¿Cuánta gente toma malas decisiones y después le echa la culpa a Dios? Hacete cargo de las malas decisiones y corre esa piedra y empezá a actuar en forma sabia, inteligente. Fe es alinear lo que Dios pide con lo que estás haciendo. Y Dios quiere levantar una iglesia de fe en este lugar. Yo me consideraba o me considero no soy una persona de fe hasta que Dios me empezó a empujar a meterme en cosas de fe. Y Dios a la fuerza nos enseñó a caminar por fe. La prueba está en la campaña que terminamos. Porque si nosotros veíamos la realidad para hacer la campaña, no la hacíamos. Porque la realidad me decía que no teníamos plata. Ahora, ¿cuál fue la decisión? ¿Mía? No, de muchos hermanos que me aconsejaron: vamos para adelante, y entre todos aumentamos la fe y entre todos vamos para adelante, y Dios respalda tu fe y mi fe, y de esto se trata. Hay una piedra que hay que quitar, pero está en tu decisión tomarla. Lázaro no salió de la tumba
hasta que alguien corrió la piedra. Dios no va a desatar el poder sobre tu vida hasta que no corras la piedra que tenés que quitar. Eso que impide el fluir de Dios sobre cada uno de nosotros. Y luego que corrieron la piedra, vino la segunda orden de Jesús que dijo: Lázaro, ven fuera. Lázaro tenía que salir. Me estoy hablando hay gente que está en estados depresivos, angustiantes, o gente que está luchando siempre con las mismas cuestiones. Ahora, mientras te quedes esperando la lástima de la gente, tu situación no va a cambiar. Hay un paso que tenés que dar. Hay un paso que tenés que dar. Tenés que salir de la situación. Tenés que levantarte y comenzar a caminar. Lázaro, ven fuera. Es un paso que tenía que dar para encontrarse con el día, para poder ver el cielo, para poder empezar a poder vivir la nueva vida que Dios le estaba dando. Son pasos que tenés que tomar, determinarte a dar pasos y salir de tu zona de comodidad, tu zona de confort. Deja de dar lástima en tu lugar, deja de quejarte por todo. Da un paso, da el primer paso y empezá a caminar. Porque si seguís haciendo lo mismo, te va a pasar siempre lo mismo. Es necesario que des un paso. Deja de echarle la culpa al gobierno, la culpa a tus líderes, a quien sea. Da un paso de fe. Lázaro, ven fuera. Pero también me apasiona saber que Jesús lo llama por el nombre. Ustedes saben que si Jesús hubiese dicho: ven fuera, y hoy estamos hablando que aparecieron unos 20 o 30 muertos, aparecieron caminando. Porque el poder de la palabra de Dios era tremenda. Lázaro no estaba solo en el sepulcro, había muchos. Pero Jesús lo llamó por nombre. Porque Jesús es un Dios personal. Él te ama, Él cree en vos. Él cree en vos como nadie cree. A veces ni vos crees en vos mismo y Él cree en vos. Él te llama por el nombre. Él te llama porque Él se interesa en forma particular. La gracia de Dios se interesa por tu vida cuando fuimos desechados por otros. La gracia de Dios se interesa por vos. Querido, el salmista decía: aunque todos me dejen, Él no me va a dejar. El salmista decía: mi socorro viene de Jehová. ¿Qué me importa si los otros no me defienden? Si Él me defiende. El socorro viene de Jehová. Jesús es un Dios personal que te ama con amor incondicional. Por eso, si te invitaron a venir o pasaste por la campaña, no entiendo mucho lo que está pasando, quiero decirte algo: que Jesús te soñó. Jesús te vio antes que formase el mundo. Y si estás acá no es casualidad, sino porque Él te conoce por el nombre. Y dice la palabra de Dios que Él dice: mío eres tú. Está escrito. Y Él te ve y dice: Él es mío. Si estás acá es porque Él te trajo. No rechaces la voz de Dios sobre tu vida. Él no está buscando gente religiosa. Él no está buscando gente perfecta. Él está buscando muertos para pasarlo de muertos a vida. Dice la palabra de Dios que Él nos llamó y nos sacó de muerte a vida. ¿Cuántos de los que estaban acá estaban muertos en vida y ahora tienen vida en Cristo Jesús? Él es así. Mi Dios es un Dios de vida. Y en esta noche te quiere pasar de muerte a vida. Lo llama por su nombre. Y luego que Lázaro sale, tira otra orden más. Porque primero dice que quitan la piedra, luego ordena que salga y después dice: desatadle. Claro, estaba todo vendado. Desatadle. Y la otra orden fue: déjenlo ir. Y el desatarle, Lázaro ya tenía vida, pero estaba atado. El proceso de la conversión no es solamente cuando pedís que Él entre a tu vida, sino hay un proceso de transformación. Él empieza un proceso de transformación. Dice la palabra de Dios que los caminos nuestros, tuyo y mío, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que llegue el día perfecto. Con lo cual Dios conmigo todavía sigue trabajando, porque yo le doy mucho trabajo.
Y según la palabra de Dios, yo mañana voy a estar mejor que hoy, porque Él está trabajando conmigo. Entonces si yo lo apuro a Dios y dice, no, para, estoy trabajando todavía. ¿Cuántas veces le llevaste el lavarropa al técnico? Todavía no lo terminé, vení mañana. O cuando se lo llevamos al mecánico, vení mañana porque estaba viendo que le encontré otra falla. Otra más. Y nunca terminan, porque te lo quieren dejar bien terminadito. El Señor conmigo dice, lo tuve que hacer nuevo, dame tiempo. Es un proceso. Y eso pasó en la vida de Lázaro, porque Lázaro estaba vivo, pero estaba atado. Porque también pasa por las decisiones que vas a tomar. Hay gente que encontró vida en Cristo, pero sigue atado a malos hábitos, a malas costumbres. Que no pasa por si perdés o no la salvación, pasa porque no vivís vida plena. Hay gente que conoce a Cristo, le dejó que entre en su corazón, pero vive lleno de envidia, vive lleno de celo. Tiene una lengua que si se muerden. Y Jesús lo rescató, pero en el proceso son vendas que no te dejan avanzar, no te dejan crecer. Hay gente que es muy negativa, pero sin embargo le dio un lugar a Cristo para que entre en su vida. Pero no pueden avanzar porque son muy negativos, tienen mucho miedo, tienen mucha ira contenida. Y ese es el proceso que Dios tiene que hacer. Por eso Jesús dijo, desátenlo, porque no puede caminar, tiene vida pero está ahí atadito. Por eso hay gente que pasa los años y siempre está lidiando con lo mismo, porque sigue atado con esas vendas. Querido, hoy es una noche que podés desatarte. Hay gente que está atado de la opinión de la gente y vive más pendiente de lo que opinen los otros que de uno mismo. Entonces está atado de la opinión de los otros. Hay gente que está atado de su historia personal. Entonces, como su familia fueron todos unos miserables, él cree que va a ser un miserable toda la vida, porque se ata a historias familiares. Querido, en el nombre de Jesús, Él te dio vida para que estés desatado y que tengas vida plena en el nombre de Jesús. Toma la decisión en esta noche de desatarte de malos hábitos, de maldiciones generacionales. En el nombre de Jesús tenés que tomar esa decisión. Hay gente que está atado a complejos, lamentablemente tantas jovencitas que fueron alcanzadas por el poder de Dios, pero viven tan acomplejadas, pobres, tan pendientes de lo que opinan los otros. Hay gente que ha dejado de venir a la iglesia por la opinión de los otros. Desatate en el nombre de Jesús. Desatate en el nombre de Jesús. Tenemos muchas veces la tendencia a resignarnos de las situaciones que vivimos. Entonces dice, bueno, ¿será que siempre será así? Resignarte es acostumbrarte o avalar una mala realidad que estás viviendo. Y Dios viene a deshacer toda esa obra del diablo en el nombre de Jesús. Versículo 39 dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Marta decía, no hay nada para hacer. Se había resignado. Y ahí lo tenemos a Lázaro desatado. Ahí lo tenemos a Lázaro con vida. Y Jesús dice, déjenlo ir. Suéltenlo, déjenlo ir. Y quiero hablar en esta noche a personas que tenés atrapadas con tus celos, con tus envidias, con tus odios. Déjalo ir. Déjalo ir. Gente que está con sed de venganza, soltalo en el nombre de Jesús. No vas a tener vida. Déjalo ir. Dios te dio vida y vida plena. Dios te dio vida y vida plena. Y en esta noche, la misma voz que se paró frente a una tumba con poder y dijo, quiten la piedra, Lázaro, ven fuera. Es la misma voz que hoy está resonando sobre tu vida y te está diciendo, corre la piedra que impide que Dios actúe sobre tu vida. Te está diciendo, salí, da el primer paso de fe para empezar a cambiar la situación de tu vida.
Jesús te está diciendo, desatate de todo lo que traes en el pasado. El apóstol dijo, ciertamente me olvido de lo que está atrás y me extiendo adelante a lo que Él me preparó. Soltá tu pasado, soltá tu historia y da el primer paso, porque ese primer paso es el que te da vida. Ese primer paso es el que te da vida. Querido, en esta noche, el mismo espíritu de resurrección que operó en la vida de Lázaro es el mismo espíritu que está en este lugar para darte vida a tu familia, para darle vida a tu economía, para darle vida a tu ministerio, para sacarte de las vendas de las adicciones, para sacarte de las vendas de la violencia. Él está aquí. ¿Cuántos lo creen a esto? ¿Puedes darle un fuerte aplauso al Señor? ¡Aleluya!